Bueno, estamos diagnosticando este motor BYD F3. El motor está en 3 cilindros. Ingresamos con el escáner. Nos indica fallo de combustión en el cilindro número 4, así que vinimos con el osciloscopio. Estamos utilizando un transductor de resonancia en la línea de combustible. ¿Sí? Con este transductor podemos ver las vibraciones que se generan en la manguera de combustible cada vez que un inyector abre y cierra. Esas son las ecualizaciones que estamos viendo acá arriba. Ahora vamos a colocar la aguja en el inyector número 1 para ver el pulso del inyector número 1 y tomar como referencia y ahí poder analizar correctamente si hay algún inyector que no esté funcionando, ¿verdad? Que tengamos un fallo de ecualización en alguno de los inyectores. Vamos a colocar la agujita ahí y continuamos. Bueno, ahí tenemos colocada la aguja en el inyector número 1. Vamos a ver el pulso del inyector número 1, ¿sí? Y esta es la ecualización del inyector número 1. El orden de encendido es 1, 3, 4, 2, o sea que esta ecualización corresponde al cilindro número 3 o al inyector número 3, mejor dicho, ¿sí? Esta debería de ser la del 4, 2, 1, sucesivamente. Vamos a poner un tiempo mayor para poder ver más cantidad de ciclos de motor y ahí podemos ver 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 y así sucesivamente. Vamos a pausar la imagen para poder analizar mejor. 1, tenemos ecualización, 3, hay ecualización, el 4, hay una ecualización menor, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Siempre en el 4 se repite la falta de ecualización. Hoy estaba fallando mucho más el motor, había dejado de inyectar completamente, se había modificado más chata la onda en el inyector número 4. El 3 tiene una ecualización, el 2 mejor dicho tiene una ecualización un poco deficiente. Vemos una ecualización mayor en el 1, 3, el 4 no, 2, 1. Evidentemente condice con la falla que nos está indicando el escáner en el cilindro número 4. Así que no creo que sea una falla de encendido, sino que es una falla de inyección. Ahora vamos a cambiar de lugar la aguja de prueba. Vamos a ponerla en el número 4 y vamos a ver que esa falta de ecualización nos va a quedar bien enfrente al pulso correspondiente, ¿sí? Porque ahora lo que estamos tomando como referencia es el pulso del 1. A través del orden de encendido del motor podemos saber a qué corresponde cada pulso de inyección. Para que quede más claro, vamos a cambiar de lugar la punta de prueba, la vamos a poner en el 4 y vamos a ver que el pulso va a cambiar a esta falta de ecualización que tenemos en el 4. Bueno, ahí tenemos el inyector número 1, número 4 con el pin y no tenemos pulso de inyección en ese inyector. Eso no es un problema de la central, ¿sí? Eso es una estrategia de la central. La central dice después de un rato, si ese cilindro está con fallo, ¿para qué voy a generar pulso en ese inyector? Entonces lo que hace la central es nos corta el pulso de inyección. Para poder volver a tener pulso en ese inyector, lo que vamos a hacer es sacar, o sea, el vehículo lo vamos a estar apagando, lo vamos a encender nuevamente, que al apagar y encender la computadora, ahí tenemos la luz de check prendida, la computadora nos va a habilitar por unos segundos el pulso de inyección hasta que detecta que ese cilindro está fallando y lo va a volver a cortar. Ahí tenemos pulso de inyección y ese inyector vuelve a funcionar hasta que la computadora vuelva a cortar el pulso de inyección. Ese motor está fallando, ¿sí? Por eso es importante hacer el diagnóstico completo porque nos puede inducir al error. Nosotros veíamos un inyector que no estaba funcionando.
Pero ¿por qué no estaba funcionando el inyector? Porque no tenía pulso. ¿Por qué no tenía pulso? Por estrategia de la computadora. Para proteger el motor nos corta el pulso en el inyector del cilindro que está fallando. Así que ahora vamos a monitorear la parte del sistema de encendido, a ver si el problema no viene por ahí, y por eso la computadora nos corta el pulso de inyección de ese cilindro. Vamos a modificar el tiempo. Para sistema de encendido vamos a estar usando 2 milisegundos. Vamos a cerrar el canal, vamos a cerrar el canal 1, vamos a cerrar el canal 2, vamos a utilizar solamente el canal 3, vamos a cambiar el trigger al canal 3, vamos a correr el trigger aquí, vamos a bajar la señal a la mitad, subimos el trigger y vamos a estar usando esta punta de prueba. Vamos a monitorear a través de la bobina número 4. Ahí encontramos el problema. Tenemos el conector de esta bobina suelto. ¿Sí? Se soltó el conector. Vamos a ver en el 1. Tenemos el canal incorrecto acá. Vamos a habilitar el canal 1. Vamos a cerrar el canal 3, el trigger por el 1. Subimos la señal. Subimos esta. Y ahora deberíamos de ver la señal de encendido. Ahí tenemos la señal de encendido. Vemos al principio voltaje de batería. La caída de tensión que se produce es cuando carga el transistor de la bobina. El pico máximo es el disparo. La amplitud que tenemos ahí más pequeña, hasta donde se producen esas líneas de interferencia, son el tiempo de quema, o sea, el tiempo que permanece la chispa en la bujía, y las ondas esas al final se llama residual de bobina, que nos indica que a la bobina le sobró energía para producir el salto de chispa. Eso quiere decir que la bobina número 1 está excelente, la bujía número 1 está excelente. Vamos al número 2. En el número 2 lo mismo, perfecto. ¿Sí? Vamos al número 3. Ahí estamos en el número 3. Perfecto. Y ahora vamos a ver el problema en el número 4. No tenemos nada porque se nos corrió el conector de esa bobina. ¿Sí? Donde van ubicadas es un lugar bastante complicado. Ahí la conectamos, pero no está bien calzada. Hay que revisarle el broche. Ahí vemos que la número 4 ahora comenzó a funcionar. ¿Sí? Tenemos un problema en el conector de esa bobina. De todos modos vamos a tener que sacar la bujía, limpiarla, porque a lo que no estuvo funcionando, esa bujía se ha carbonizado. Ahora estamos sin pulso en el inyector número 4 porque la computadora ha detectado ese misfire y nos limita el pulso de inyección. Por eso es importantísimo saber diagnosticar bien qué es lo que estamos haciendo, porque hay estrategias de la computadora que nos pueden inducir al error. Ahora vamos a ver si en el inyector número 4 volvemos a tener pulso, o vamos a tener que apagar y prender el auto, porque está en 3 cilindros. Vamos a ver que no hay pulso en este inyector, porque tenemos un misfire en el cilindro número 4 por una desconexión de la bobina, y ahí se nos produce la estrategia de la compu que nos está cortando el pulso de inyección número 4. O sea que no es un problema de inyectores, sino que
la computadora como estrategia asume que ese cilindro está en fallo y corta el pulso. Ahí ya vemos que el motor arrancó parejo. De todos modos hay que sacar para limpiar esa bujía porque todo el tiempo que estuvo funcionando sin chispa, ¿tá? Ahí volvió el pulso al inyector número 4 nuevamente. ¿Ah? Ahí vemos el pulso, ¿sí? Ese es el pulso del inyector. Vamos acá en el inyector número 4. Ahora el motor quedó parejo. Nuevamente volvió a funcionar en 4 cilindros. Así que bueno, en resumen, tenemos un problema en ese conector. Hay que ver por qué se mueve, ¿sí? Esos conectores tienen un segurito para la bobina, pero a veces esos seguritos con el calor se resecan. Esto quedó bien enchufado ahora no se sale. Ahí está bien apretado, ahora no se sale, pero hay que sacar esa bobina igual para realizar la limpieza de la bujía. Ahora ven que la computadora mantiene el pulso de inyección, y si ponemos nuevamente toda la instrumentación con el transductor y con el pulso, vamos a ver que tenemos pulso en los 4 inyectores. Vamos a habilitar nuevamente el canal 3. Acá tenemos la ecualización y ahora van a ver la diferencia con los 4 inyectores funcionando. ¿Sí? Hoy no teníamos, vamos a activar por canal 2. Ahí quedó bien paradita la imagen y ahora vemos la ecualización en los 4 inyectores. 4, ¿sí? Ahora tenemos que contar por el 4 porque la señal de referencia la cambiamos para el 4, así que tenemos 1, 3, 4, 4, 2, 1, 3, 4, ¿sí? Y tenemos ecualización en los 4 inyectores. Tenemos pulso en el inyector número 4. Hoy no teníamos ecualización en el número 4. Cuando fuimos a comprobar el pulso en el número 4, no había pulso en el número 4. La computadora había entrado en estrategia porque detectó un misfire en el cilindro número 4. Entonces, ¿qué hace la computadora? Corta el pulso de inyección para proteger el motor, para que ese inyector no siga inyectando combustible si el cilindro no está funcionando. Se nos contamina el aceite, se nos estropea el catalizador, se estropea el motor. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace diagnóstico y conocer las estrategias de las computadoras. Podíamos irnos de cabeza, decir que había un problema en los inyectores porque ese inyector no estaba inyectando, y el inyector no estaba inyectando porque había un misfire en el cilindro número 4. El equipo de diagnosis nos dio el código de error. Vamos a ver si está acá para mostrárselos. Daba un P300, que es un misfire genérico, una falla de encendido o de combustión, mejor dicho, que la computadora detecta, y cuando puede identificar de qué cilindro proviene, ahí nos arrojó un P304 mostrándonos que era el cilindro número 4. Acá podemos ver, tenemos un código P300, ¿sí? Que es un misfire de cilindro, y cuando ella pudo identificar a qué cilindro refería, nos puso un P304, que es un misfire en el cilindro número 4. O sea que el cilindro número 4 no estaba funcionando. Había un falso contacto ahí en el conector de la bobina de ese cilindro. En este auto se trabajó hace unos días. Quizá esa bobina no había llegado a calzar el seguro, ¿sí?, de la bobina. Después los vamos a revisar todos por las dudas. Esa está súper incómoda, están todas bastante incómodas. Hay que apretarles esta patita de acá para poder sacar, ¿sí?, el conector. Se aprieta acá, ¿sí?, y después el conector tiene que bajar acá, y la bobina tiene como una uña donde calza el seguro. Bueno, eso se había desconectado. Al desconectarse la bobina se produce el misfire. Al producirse el misfire, la computadora entra en estrategia
y nos cortaba el pulso de inyección del cilindro número 4. En resumen, eso fue lo que pasó. Tenemos que hacer un par de cositas más. Vamos a estirar las correas del alternador y eso, que están un poquito flojas. Y bueno, nada, vamos a estar sacando la bujía número 4, haciéndole una limpieza por el tiempo que funcionó mal, y armar todo nuevamente, borrar códigos de error con el escáner, y bueno, el auto estaría quedando finalizado. Pero como podemos ver, no tenemos problema de inyección. Vamos a tirar un cursor, vertical, y vamos a corroborar, un cursor horizontal. Ahí tiramos un cursor horizontal y vemos que las ecualizaciones están bastante parejas en los 4 inyectores, ¿sí? Inyector número 4, por orden de encendido dijimos 1, 3, 4, 2, así que es 4, 2, 1, 3, 4 nuevamente, y así sucesivamente. Aumentamos el tiempo para ver más ciclos de motor, y vamos a ver más cantidad de inyecciones, más cantidad de pulsos, y vemos que las ecualizaciones están todas perfectitas. Así que bueno, nada más. Diagnóstico finalizado, misfire detectado, problema, se nos había desconectado una bobina de encendido.